Comenzamos la clase. Hoy día nos toca el tema 10 que corresponde a inteligencia. La inteligencia es algo que tienes que comprender que está en todos los seres humanos que realmente están con aprendizajes. O sea, si tú realmente aplicas en algo, o sea, haces algo y ese hacer da lugar a que se vean cosas productivas, es porque tus aprendizajes almacenados, o sea, dado en razón del aprendizaje, el almacenamiento, ha dado lugar que tú puedas aplicar. ¿Te das cuenta? Y por eso es que resuelves. Cuando te vas al examen de admisión, lo que te dice prácticamente es aplica lo que sabes, es lo que te dice el examen de admisión. Y lo que sabes son tus aprendizajes almacenados que los has adquirido en la trayectoria de toda tu historia y en especial en estas últimas épocas, o tiene que haber habido alguna situación de antecedentes antes que ha dado lugar a que tengas ese tipo de aprendizaje académico. En razón de eso, entonces, tómalo en cuenta en esta lámina. ¿Es la inteligencia una variable determinante para lograr la movilidad social y el éxito? ¿Consideras tú que la inteligencia tiene esa característica? A ver, ¿qué dices tú? ¿Qué dices? ¿Esa inteligencia tiene la movilidad de llevarte al fracaso o al éxito? ¿Ah? A ver, solamente una palabra. ¿Ah? ¿Qué consideras tú? ¿Es la inteligencia una variable determinante para lograr la movilidad social, o sea, para que te muevas socialmente hacia tu éxito? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Qué cosa crees tú? A ver, vamos a ver en el chat, porque realmente es una situación que rápidamente te das cuenta, ¿no? ¿Qué cosa es lo que haces tú en el día a día que estás viniendo o estás aplicando lo que es la pre a nivel de la clase virtual? Día a día adquieres aprendizajes. Esos aprendizajes los vas almacenando. ¿Para qué? Para que cuando ya sean los exámenes, apliques. Te vuelvo a decir. ¿Es la inteligencia una variable determinante para lograr la movilidad social y el éxito? ¿Qué dices tú? ¿Ah? ¿Sí o no? A ver, vamos a ver acá el chat. ¿Qué cosa pueden haber contestado? Nuestro chat está triste. ¿No? ¿Ah? ¿Qué dices? Puedes participar en voz, puedes participar mediante el chat. Sí, profesora, así es para Sí, que ¿no? Y dime, la inteligencia, entonces, si tú dices sí, entonces la inteligencia es la que nos lleva a nosotros al éxito, ¿verdad? O sea, el logro del examen es un éxito. Entonces, ¿qué cosa es lo que pruebas en el examen de admisión? ¿Qué cosa es lo que pruebas en cada examen que te toma? Es cuánto sabes, cuánta inteligencia tienes para aplicarme. Pero ocurre que tú no estás utilizando solo el aplicar, sino que en el día a día, ¿qué cosas haces tú? En el día a día tú lo que haces es adquieres. Vamos a ponerle en mayúscula. Adquieres, que adquirir significa aprender. ¿Ok? Adquieres. Vamos a ponerlo. En el día a día aprendes. Aprender. ¿Ok? ¿Qué cosa más es lo que haces tú en el día a día? En el día a día que estás llevando en la pre, ¿qué cosa es lo que haces? A la vez lo que haces es almacenar.
O sea, no solamente es que adquieres, sino que a la vez almacenas. Que almacenar significa archivar, guardar, memorizar, ¿verdad? Archivar. ¿Ok? Archivar. Que vamos a ponerlo en el plano nada más que corresponde. Memorizas, ¿verdad? Memorizas. Eso es lo que haces. Almacenar, memorizas. ¿Para qué memorizas? O sea, ¿para qué adquieres y para qué memorizas? Para aplicar, ¿ok? O sea, para usar, para usar. Pero a la hora de aplicar y usar es para que obtengas producto valioso. ¿Entiendes eso? O sea, para que obtengas ¿qué? Para que obtengas, pues si queremos decirlo así, para que adquieras, ¿no? El éxito. ¿Sí o no? El éxito o el logro. A eso es que nos lleva. El éxito o al logro. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué cosa es lo que hace exactamente la inteligencia? La inteligencia nos ayuda a aprender, a adquirir, nos ayuda a almacenar, ¿no? Y a la vez nos ayuda a aplicar. Por eso, ¿qué cosa es lo que vas a hacer tú en el examen de admisión? ¿O qué cosa es lo que haces en cada examen? Lo que haces es demostrar cuánto inteligente eres a nivel académico. ¿Entiendes eso? Académico, en razón de todos los cursos que te enseñan. Todos esos cursos, ¿qué cosa haces el día a día? Aprendes. Tal vez ya venías con una parte del aprendizaje, pero sigues aprendiendo. ¿Qué sigues haciendo en el día a día? Almacenas, memorizas, archivas muy bien todos esos aprendizajes con la práctica, la práctica, la práctica, para que después donde se tenga que observar que realmente ha sido efectivo lo que has hecho, cuando lo aplicas. Lo aplicas y a la hora que se te evalúa, se observa si ha ocurrido lo bueno o ha ocurrido lo malo. ¿Te das cuenta? Por eso, ¿cuál es la intención tuya o el interés que debes de tener especialmente cuando estudias? A que lo que aprendas esté bien almacenado. Eso es lo que debe de ser tu intención. Lo que aprendes tiene que estar bien almacenado para que puedas aplicar como debe de ser. ¿Te das cuenta? ¿Ah? Entonces, mira, estas situaciones son las que realmente están directamente vinculadas a lo que es el aplicar la inteligencia. Por eso es que la inteligencia tiene como característica, especialmente que tú aprendas, almacenes y apliques. ¿Dónde es que realmente se observa cuánto y de qué manera eres inteligente? Cuando lo aplicas. ¿Ok? Por eso, mira, hay una serie diferenciada de inteligencias. Hay personas que se van a lo técnico, operativo, a lo científico. Hay personas que se van a lo musical. Hay personas que se van a la parte de ser hábiles a nivel de las relaciones sociales. Hay personas que son muy hábiles a nivel literal, a nivel lingüístico. ¿Mm? Hay personas que son muy hábiles a nivel creativo, pero también hay personas que son muy hábiles a nivel del cuerpo, a nivel sinestésico. ¿Ah? Si tú te preguntarían cuál de estas personas consideras más inteligente, no podrías decir cuál, porque ese científico es bueno en lo suyo, ese músico es bueno en lo suyo, esa persona a nivel de las relaciones interpersonales es bueno en lo suyo, ese literato es bueno en lo suyo.
Ese creativo innovador es bueno en lo suyo, ese deportista o bailarín es bueno en lo suyo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no puedes tú discriminar ningún tipo de inteligencia. Todas las inteligencias son buenas. ¿Te das cuenta? Acá no hay nadie que sea más ni menos inteligente que el otro. Por eso no puedes menospreciar a aquel que sabe mucho matemáticas de aquel que sea un buen bailarín. Lo que sí puedes diferenciar son diferentes inteligencias. Por eso en la gama de lo que se te está mostrando en esta lámina, tú tienes que observar que realmente acá en cierta forma está Gardner, ¿verdad? Inteligencias múltiples, que corresponde a uno de los teóricos de las teorías contemporáneas de la inteligencia. Pero si nos sesgamos solo a lo académico, ahí está lo psicométrico, que es lo que hasta ahora sigue en la actualidad y es lo que a ti te van a tomar en los exámenes. Tus exámenes son netamente psicométricos a nivel de admisión, mira. Ahí están las teorías psicométricas de inteligencia. ¿Te das cuenta? Esas teorías sesgadas que solamente evalúan algo, pero no evalúan el todo y no dejan la flexibilidad en potenciar al ser humano en razón de lo que él quiera hacer. ¿Te das cuenta? Pero en la situación de la historia y en la situación de las elecciones o de los filtros, mucho utilizan las teorías psicométricas de inteligencia en razón de conocimientos académicos. Y da como consecuencia que realmente al sujeto lo sesguen solamente en razón de algo. Y en el caso de admisión, solamente es en razón de conocimientos académicos. ¿Ok? El tema de hoy día está directamente vinculado a definición de inteligencia, teorías clásicas de la inteligencia, Spearman, Tustone, Cattell, teorías contemporáneas de la inteligencia, Piaget, la psicogenética, Vygotsky, la social, Sternberg, la triárquica, Gardner, la múltiple y Goleman, la emocional. ¿Ok? Y comenzamos con la primera parte. ¿De dónde deviene inteligencia? Inteligencia deviene del latín intellectus, inteligentia, ¿no? Leyere es el verbo de ese latín, leyere, que significa leer, escoger, ¿ya? Intel, entre, escoger lo pertinente, lo práctico, lo idóneo. El comportamiento inteligente es aquel que elige lo mejor, la opción entre varias, lo óptimo, lo idóneo, el que sabe leer entre líneas, ¿ok? El que sabe realmente darse cuenta inmediatamente lo que tiene que escoger hacer, ¿ya? El concepto en sí de inteligencia está relacionado a que es un constructo teórico que explica la competencia y velocidad para la adquisición, almacenamiento y aplicación del conocimiento. Cuando a ti te hablen de inteligencia, no es algo heredada a tu inteligencia. Tu inteligencia se ha formado, se ha edificado. ¿Entiendes? Lo que tú sabes hasta ahora es un constructo teórico en razón de la historia que has tenido desde que tú has nacido hasta ahora. ¿Te das cuenta? O sea, lo tuyo ha sido una construcción que ha ido almacenándose, almacenándose, por eso es que dice que explica la competencia y velocidad de adquisición. Se adquiere, ¿te acuerdas lo que hemos estado diciendo en la primera lámina? Se adquiere, se almacena y se aplica el conocimiento. Ahora, eso lo que has adquirido es una competencia. ¿Te das cuenta? Porque da lugar
a que has almacenado conocimientos para poder aplicar, ¿ya? Cuando te hablen a ti de competencias, habilidades, destrezas, actitudes, te están hablando de inteligencia, mira, de eso te están hablando. O sea, nosotros cuando nos hablan de inteligencia está relacionado a cuánto has aprendido, cuánta habilidad tienes, cuánta destreza tienes, cuánta competencia tienes sobre algo. Y no es solo que hayas aprendido, porque tú bien ya sabes que en el examen no solamente es que seas competente el examen, o sea, que tengas el almacenamiento lleno de conocimientos de competencias. No, 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 no es solo eso, sino a la vez que tengas la velocidad. Tienes que tener velocidad operativa. Por eso no es lo mismo hacer un ejercicio en 5 minutos, 10 minutos que en un minuto. Pero esta velocidad es parte de la inteligencia en razón de la praxis. Por eso tú necesitas conocimientos, competencias y necesitas velocidad para el examen, para que puedas aplicar muy bien el conocimiento. Eso es lo que necesitas. ¿Cómo logras las competencias en el día a día? Pues aprendiendo, repasando, teniendo ahí bastante, pues, la situación del averiguar, indagar, ¿verdad? Ahí vas adquiriendo con tus clases. ¿Y cómo logras la velocidad? La velocidad única y exclusivamente se logra solo con praxis. ¿Entiendes? Aquella persona que ha hecho 100 ejercicios sobre alguna materia, ten por seguro que es más hábil que aquel que ha hecho uno o dos. Así que esas habilidades en velocidad está dada por la praxis. La praxis, la práctica es lo que va a determinar tu velocidad. Y a la vez la velocidad aplicativa. Por eso es que heurísticamente aquellos que hacen bastantes ejercicios, a veces sus ejercicios son a la ligera, a la mente o más ya resuelven por velocidad operativa. Y eso tienes que tener bastante cuidado tú a considerar. ¿Ok? La inteligencia se estudia a nivel de las teorías psicométricas y a nivel de las teorías contemporáneas. ¿Ok? En relación a las teorías psicométricas, nosotros vamos a tener a Alfred Binet, vamos a tener a Spearman en bifactorial, en multifactorial vamos a tener a Tustone y también vamos a tener a Caté. Y en las contemporáneas vamos a tener la psicogenética de Piaget, la sociohistórica de Vygotsky, la triárquica de Stenberg, la múltiples de Gardner y la emocional de Goleman. ¿Okay? La diferencia entre ellas dos está que estas psicométricas se sesgan solo en el ámbito académico. Miden más lo literal, lo numérico, lo verbal, lo némico, lo espacial. Pero en cambio las contemporáneas no consideran lo académico, pero van más allá. Van más allá en donde realmente consideran el desarrollo, la creatividad, lo social del ser humano. ¿Ok? En este tipo de teorías o inteligencias que describen las psicométricas o las clásicas, hasta las acciones pueden ser colectivas. Pero no, en las contemporáneas no son colectivas. En las contemporáneas se considera al sujeto como individuo en sus habilidades, en sus destrezas, en sus actitudes. ¿Ok? Entonces aquí esos son los sesgos que tienen estas en razón de sus comparaciones, estas teorías, ¿ya? En el caso de las psicométricas,
Su interés está directamente en la medición, en observar su situación del origen de la inteligencia como de sus componentes. Por eso estas teorías en especial lo que van a ir siempre es a observar la capacidad de cómo el sujeto resuelve problemas cognitivos de tipo lógico abstractos. O sea, cosas aprendidas a nivel de bajo una sistematización y cómo realmente ellos operativamente abstraen ese conocimiento, que es lo directamente visto en comprensiones verbales, como en situaciones memorísticas y como en ejercicios de problemas matemáticos. ¿Okay? Por eso es que su característica es de evaluar más situaciones académicas. ¿Ya? Históricamente, esta teoría comienza en Francia. ¿Por qué comienza en Francia? Porque en Francia ocurría pues que las aulas estaban llenas. Estaban llenas en el sentido pues de hablar pues que, de decirte que en un aula había niños de 6, de 7, de 8, de 9, de 10, de 11, de 20, de 30 años, tal vez ya no niños, sino hasta hombres, ¿no? Entonces el gobierno francés le encomendó a Alfred Binet la situación de ver cómo sistematizar ese tipo de acción a nivel educativo. Él con Simon, ¿ya? Establecen una medida que se denominó edad mental, pero realmente esa edad mental la atinó en una situación más explicativa este Wilhelm Stern, ¿ok? Ya, por favor, un minutito más, ya, un minutito. Entonces, miren, ahorita dentro de un ratito vamos a ver a Wilhelm Stern. Ahora, el test de Binet y Simon, su objetivo era principalmente para ellos, ¿no? Identificar niños que podrían tener inconvenientes en las clases para que reciban una especie de terapia, ¿no? A nivel mental, una ortopedia mental, según ellos, ¿ya? Pero también para diferenciar situaciones de grupo. Pongamos actualmente, ya ustedes saben que existen grados, primer grado, segundo, tercero, ¿no? Igual en el caso de secundaria, porque justo se toma en cuenta y se considera en razón de ellos la edad mental, ¿ya? En Norteamérica, Terman, ¿no? Tolman, perdón, comienzan específicamente a hacer unos estudios y da una adaptación en razón de este test y le coloca el nombre del test Stanford-Binet, que es una adaptación, ¿no? Que la hace en la Universidad de Stanford, ¿no? Entonces, históricamente vamos a tener que todo comienza con Binet y Simon, que relacionan, hacen y forman una escala diferenciada que en ese entonces se llamaba la escala, ¿no? De inteligencia, ¿no? Y fueron los que crearon la primera escala de inteligencia. Terman en Norteamérica realmente adapta, ¿no? Ese tipo de examen, denominándolo después lo que es el test de Stafford-Binet. Y William Stern, en 1912, es el que aplica y ayuda a que el término edad mental, ¿no? Sea mejor aceptado y se efectivice en la prueba de Binet-Simon. Fue William Stern también que derivó los coeficientes intelectuales en los test bajo una fórmula. Por eso es que el cociente intelectual no es nada más que un formulismo dado en razón de la edad mental sobre edad cronológica por 100.
Ahora, cuando a ti te hablan de edad mental, cuando te hablan de edad mental, la edad mental no tiene nada que ver con tus años. La edad mental tiene que ver con tu madurez. Y de acuerdo a la media, en razón del grupo en que te mueves, que es un grupo etario, debería de ser promedio la edad mental. Pero ocurre que hay personas que a veces en razón de cómo el ambiente le estimule o como no le estimule, la edad mental de ellos van a fluctuar en razón de extremos, dando lugar a que puede llegar hasta una situación de deficiencia mental, ¿no? Y en el otro extremo, bajo una situación de genialidad, ¿no? ¿Cómo se halla esto entonces? En razón de su coeficiente intelectual, que es edad mental sobre edad cronológica. Especificar. La edad cronológica tuya es desde que has nacido hasta la edad que tienes actualmente. O sea, ¿cuántos años tienes? Puedes tener 17, 18, 20, ¿no? Y tienes 18, vamos a poner 18 años, 5 meses, 2 semanas, 3 días, hasta puede ser segundos, pero ahí mismo el tiempo pasa. Y como el tiempo pasa, entonces eso no se puede especificar. Por eso es que los psicólogos, cuando hablamos de edad cronológica, hablamos entre años y meses nada más. Eso es lo que fijamos en la evaluación. Años y meses, ¿ya? La edad mental, vuelvo a repetirte, es la edad en donde realmente el sujeto opera en razón de su madurez. Pongamos seguro, el mejor ejemplo que te puedo dar es cuando tú le has dicho a tu compañero o a tu amiga, sin utilizar el término madurez o edad mental, le has dicho, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no creces? Pareces un niño. Lo que tú le vistes y lo que tú le evaluaste ahí, especialmente es la madurez, la edad mental. ¿Me entiendes eso? Pero como está actuando de una manera infantil, entonces lo degradas, pues. O sea, no es igual su edad cronológica a su edad mental. Por eso es que hay personas, si se dice así, que hay personas adultas que parecen que fueran adolescentes porque su edad mental no equivale al grupo etario al que corresponde, no equivale. La edad cronológica no va con su edad mental, ¿no? Es natural ver eso en personas que tienen problemas, como los que nacen con problemas hereditarios o problemas congénitos, ¿no? Que atacan la situación de su situación mental. Por eso es que vemos personas que a veces tienen la edad, corresponde su edad cronológica al grupo etario, pero su producción mental, su edad mental es baja, baja. Pero también hay lo contrario, hay, que no es mucho, pero lo hay. Y hay personas que en razón de cómo le haya estimulado el ambiente son muy buenas a nivel mental. Pongamos, hay niños de 12, 9, 10, 12 años que parecen adultos. Ya hasta están manteniendo una familia porque están trabajando para las familias. Y cuando tú le preguntas, ¿por qué trabajas? Ellos dicen, yo trabajo porque tengo que atender a mis hermanos, a mi mamá está enferma, o sea, maneja una madurez en razón de sus necesidades, que es como debe de ser. ¿Se dan cuenta? Ya no solamente es lúdico, juego nada más ya no es. Entonces, la edad mental tiene que ver con esa característica de cómo el sujeto realmente avanza y desarrolla de acuerdo a las habilidades que haya adquirido dentro de su ambiente. ¿Ok? Por eso, la edad mental es la forma como el sujeto actúa en razón de todo aquello que haya aprendido. ¿Te das cuenta? Si ese sujeto, en razón de lo que ha aprendido, tiene la característica de resolver muy bien dentro del entorno, entonces esa madurez mental le está dando lugar a que se le observe una inteligencia que equivale a una persona mayor. Pero si esa persona no está actuando así, ah, entonces esa persona realmente tiene como característica a que realmente
está directamente vinculado a situaciones donde su madurez mental es inferior. ¿Se dan cuenta? Por eso lo has usado. La mayoría de ustedes lo ha usado. Lo ha manejado. Has manejado la situación de decir cosas en razón de lo que has visto en la persona, porque no lo vistes a la altura de lo que corresponde a su edad, mira, no lo vistes. Y casi siempre en la situación común de la sociedad, la gente no va con la edad mental, con la edad cronológica. En la mayoría de los casos rebasa la edad cronológica, por eso es que hay jóvenes de 16, 17 que piensan como 25, 30. ¿Te das cuenta? Eso no va, ¿ya? Ahora, de acuerdo a eso lo que hizo Wilhelm Stern, ¿no? De clasificar la situación del cociente intelectual, ¿no? En los test vamos a tener categorías intelectuales de diferente tipo. Esas categorías intelectuales van a estar directamente vinculados en razón de si está con su grupo etario, si está con su grupo etario, la categoría es normal promedio, ¿ya? O sea, lo que está dentro del promedio, está dentro del grupo etario. Pero si no está dentro del grupo etario, puede ir para arriba como puede ir para abajo. Si esa persona ha sido bien estimulada, reforzada, ha aprendido muy bien, se ha reforzado muy bien, ha almacenado muy bien situaciones para realmente aplicar, entonces es de hecho que está fuera de la media, hacia arriba. Pero si no lo ha tenido, no la ha tenido o en él o en ella hay deficiencia mental, entonces la característica va a ser que va hacia abajo de la media, dando como consecuencia que a la hora que realmente tiene eso, la situación va a ser que se le va a ver con un déficit a nivel intelectual. Y si hablamos en razón del promedio, tú hacia arriba dices una buena madurez y hacia abajo dices inmadurez. ¿Ok? O sea, la edad mental diferencia enormemente. ¿Ya? Los que tienen aproximadamente entre 90 y 109 se habla que está directamente vinculado a lo que es normal promedio. Lo que tienen entre 80 y 89 es normal bajo. Son personas que tal vez no tienen ni retardo mental, nada, pero no aprendieron, pues. Aquí en esto puede estar, pues, ¿quiénes? A veces los agricultores, pues, ¿no? Hay gente de la chacra, hay gente de las zonas de sembrío que saben bastante de agronomía, hasta mejor que un ingeniero, ¿no? Agrónomo. Pero ocurre que en conocimientos académicos está cero, pues. ¿Ah? Entonces son personas que no van a estar dentro de ese promedio. ¿Te das cuenta? El limítrofe es esa persona que nace con alguna alteración que le da un nivel de déficit leve a nivel mental, ¿no? Un síndrome de Down, ¿no? O una situación bajo un defecto hereditario congénito, ¿ya? Y el inferior a 69, la deficiencia mental definida, son aquellas personas que realmente están totalmente, tal vez desubicada, incoherente, inestable, bajo un retardo mental severo, ¿ya? Por encima del promedio casi están todos aquellos como ustedes que realmente están aprendiendo cada día más, ¿no? De 110 a 119. O sea, personas que realmente ya han adquirido un nivel de conocimientos y aprendizajes académicos que está por encima del promedio, ¿ya? De 120 a 129, realmente en varios de ustedes habrá jóvenes que ya se están preparando por lo menos un año o 2 años. Entonces son personas que realmente su situación de los conocimientos están más avanzados, están más profundizados.
Entonces ellos pueden marcar situaciones de 120 a 129 superior. Muy superior son personas ya que entran a lo superdotado, a lo especial o excepcional superdotado. Entre la población a nivel general casi no es muy visible. Sale como una excepcionalidad de vez en cuando, ¿no? Por eso es que hablamos a veces de niños genios, ¿no? Niños genios, ¿ok? Y si hablamos eso mejor en una tablita y en un gráfico de la curva de Gauss, esta es la curva de Gauss a nivel estadístico. Vamos a tener que especialmente en la media va a fluctuarse entre un 95% de la población que se mida, ¿ya? Del 68 al 95%, si la media está fluctuante entre estos números, ese es el grupo etario que manda, ¿ya? Pero ocurre que dentro de la población hay personas que a veces están distantes hacia la derecha o hacia la izquierda, de acuerdo a sus aprendizajes. Por eso es que la distribución va a ser totalmente diferente de acuerdo a cómo y de qué manera el sujeto se ubique, ¿ya? Acá vamos a tener que todos aquellos que tiendan hacia la derecha, y hacia la derecha más o menos se observe las situaciones explicadas anteriormente, vamos a tener que hay personas que puede ser que hayan superado la situación de la media. Ahí están los que van a manejar inteligencia superior. Pero hay personas que realmente en un intervalo muy pequeño, entre 2 y el 1%, vamos a encontrar que a veces excepcionalmente salen de la regla, ¿no? Y son los que les decía que son las personas que están consideradas como personas genios, específicamente más los que caen más al extremo. Yéndonos hacia el lado izquierdo, vamos a tener que hay personas que en una magnitud, en razón de desconocimiento o de que realmente no saben nada de lo académico, van a llegar a un aprendizaje lento. Pero hay otro grupo igual como lo que es en lo excepcional, que entre el 0,1% hacia el 2%, van a caer especialmente en situaciones donde están totalmente fuera de la media. Y a ellos se les considera excepcionales también, pero a lo contrario de lo que va a la derecha. ¿Se dan cuenta? Por eso es que ahí vamos a tener personas que van de retardo leve a retardo severo o grave, ¿ya? Esa es en la explicación de la curva de Gauss, ¿ya? Ahora, los psicométricos más reconocidos a nivel de lo que ya se ha estado hablando de la teoría clásica está Spearman. Spearman es uno de los que está considerado en razón de la teoría bifactorial. ¿Por qué se le considera así? Porque realmente él, en razón de sus desempleados, va a manejar situaciones que están relacionadas a la medición del factor G general y las situaciones que van a dar directamente o van a estar vinculadas al factor S específico. Por eso ahí están los dos factores, por eso denominación bifactorial en razón de la teoría de Spearman, ¿ya? Para el caso del factor G general, lo que ocurre es de que para él todas las personas nacían con un potencial, una energía mental, que daba lugar específicamente a poder desarrollarse en diferentes áreas, como vamos a ponerlo acá, lo que se te dice en la parte izquierda se desarrolla el ser humano en conjunto, todos nos desarrollamos en lo verbal, en lo numérico, en lo espacial, en lo mecánico, ¿no? Y en otras cosas más. Para algunos teóricos que interpretan a Spearman, lo manifiestan como que esa energía mental es innata, es heredada, mira, ¿no?
y que únicamente es posible que ocurra hasta los 12 años. O sea, hacia los 12 años el ser humano tiene la característica de potencializar estas habilidades en conjunto. O sea, todos. Pero ocurre que dentro de las situaciones que nosotros vivimos realmente enmarca placer, gusto, motivación en lo que hacemos. Cosa que no consideró al inicio Spearman, no lo consideró. Pero sí lo comienza a tomar en cuenta para explicar por qué y de qué manera lo específico se hace pues más individual en ese ser humano. ¿Por qué? Porque eso es lo que te motiva, lo que te apasiona, lo que te gusta, es lo que tú vas a potencializar más, ¿no? Por eso esto tiene que el sujeto progresa y desarrolla actitudes, pero no todas en su conjunto, sino aquella que la motivación le enmarca. ¿Ok? Turstone es la otra persona que surge en relación de esta teoría. Y Turstone tiene como característica especialmente de hablar de una inteligencia múltiple, por eso se le dice que él está considerado dentro de lo multifactorial, ¿no? Mira, si te das cuenta, se parece un poco a Gardner, ¿no? En razón de hablar de diversas inteligencias o habilidades. Pero el detalle de diferencia de Tostone es de que para Tostone todas eran independientes. Para Gardner no. Para Gardner todas sus inteligencias que él describe interactúan, dando lugar a que el ser humano, a la hora que tiene el resultado final, lo que ve es un producto valioso. En cambio, Tostone, su teoría quedó en teoría nada más, porque al ser y considerar estas 7 habilidades de una forma primaria e independiente, daba lugar a entender que actuaban por sí solos. Y nada más te pongo de ejemplo. ¿Cómo puedes hacer un ejercicio de geometría sin habilidad numérica? Sin habilidad, tal vez solo espacial, vamos a poner ya que estamos en geometría, sin razonamiento, sin memoria, ¿ah? Y tal vez hasta sin rapidez perceptual. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Ah? ¿Te das cuenta? Tuvo buena idea, pero realmente a la hora que dice que son independientes, lo divorcia de lo que está haciendo. ¿Te das cuenta? ¿Ya? El otro que tenemos es, bueno, acá la diferencia entre estos dos en especial. La diferencia entre estos dos, una de ellas es que en el caso de Turstone, realmente niega por completo el factor G. O sea, es alguien que realmente no garantiza lo que realmente dice en razón de lo que habla Spearman. Lo otro es que anula lo que son las situaciones especiales a nivel de lo que es el desarrollo y potencialización personal y enmarca más su situación de clasificación de las inteligencias en situaciones primarias e independientes. ¿Ya? El otro teórico de los psicométricos tenemos a Cattell. Cattell te habla de la inteligencia fluida, que es la actitud para razonar con información no verbal, como imágenes visoespaciales y de memoria mecánica. Y te habla de inteligencia cristalizada, habilidad para razonar cuando información de contenido verbal y numérico mediado por el nivel de conocimiento. Ahora, esto es genérico. Específico, ¿qué cosa debemos de entender de estas inteligencias, tanto la fluida y la cristalizada? La inteligencia fluida es la actitud para razonar en forma rápida con información de contenido no verbal. O sea, no hay necesidad de tener conocimientos en esta inteligencia. Por eso es que se dice que es innata.
¿Entienden eso? Viene con la herencia, porque es lo que va a ser el propulsor, el motor, para que el sujeto tenga nuevos aprendizajes. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Es la que está directamente vinculada en las situaciones espaciales. Por eso, espacio. El espacio, imágenes visoespaciales mecánicas. ¿Ya? ¿Qué otra característica más tiene la inteligencia fluida? Permite adaptarnos a situaciones nuevas sin que el aprendizaje, experiencia o conocimientos previos sean necesarios. O sea, te permite ser, si se puede decir, proactivo, activo en acciones hasta novedosas, porque realmente enmarca realmente que tú tengas el control o el conocimiento de todo el espacio. ¿Qué más tenemos que saber de esta inteligencia? Que se desarrolla ya hasta los 20 años, especialmente en los adolescentes, y tiene una situación operativa hasta aproximadamente la adultez intermedia. ¿Ok? O sea, no es una inteligencia que quede con nosotros para siempre. No, es una inteligencia que está directamente vinculado a un tiempo, porque ya la vejez, la ancianidad, da lugar a que comience a relegarse. ¿Ya? Esa es la inteligencia fluida. La usamos al resolver rompecabezas, al animar un invento, a encontrar nuevas soluciones a viejos inconvenientes, etc. ¿Qué característica tiene la inteligencia cristalizada? La inteligencia cristalizada te ayuda a ti a razonar con información adquirida. O sea que te ayuda a aprender o a asociar o a resolver, a solucionar problemas en razón de lo que tú ya sabes, ¿no? Y tienes como expertise en cierta forma. Esa información adquirida tiene obligado que haber sido aprendida, o sea que tiene que haber habido una educación, tiene que haber habido un reforzamiento, tiene que haber habido una enseñanza que haya dado lugar a que tú puedas manejar lo que aprendiste anteriormente. Por eso es que se dice acá, razona con la información adquirida. Aumenta con la experiencia y el aprendizaje. O sea, no solamente se queda ahí, sino comienza a consolidarse, condensarse en razón de lo que va aprendiendo. Te pongo un ejemplo. A ti te enseñaron a sumar, después a multiplicar, después a dividir, ¿verdad? Pero eso cada vez y en cada año lo que tú has hecho es aquilatándolo. Por eso es que tú has llegado paulatinamente en cada grado. Has ido subiendo tu complejidad del aprendizaje en razón de las matemáticas, porque realmente ha ido aumentando en razón de tu experiencia y de lo que te enseñaban todas aquellas habilidades que tienes en razón lingüística como de matemáticas o de otras materias también, ¿no? Ejemplo, resolver pruebas verbales, mejorar la gramática, comprender una lectura compleja, recordar fechas. ¿Ok? Ahí está la inteligencia. Ahora, ¿cuándo es que esta inteligencia está en su máxima expresión? Cuando realmente el sujeto ha pasado bastantes experiencias, bastante praxis, y le ha dado lugar a que sea muy bueno. En la teoría de Cattell se habla de que esto es solamente posible entre adultez intermedia y senectud. Pero realmente en razón y tomando en cuenta Cattell, actualmente hay personas jóvenes que tienen cristalizados aprendizajes. ¿De acuerdo? O sea que la cristalización es algo que realmente está directamente vinculado a cómo y de qué manera la persona practica, ¿no? Ensaya situaciones que están dentro del ámbito en donde se mueve.
y da como característica que pueda tener buena performance en razón de sus acciones dentro del contexto en que se mueve. ¿Ok? Entonces, esta cristalizada, de acuerdo a la teoría de Cattell, es observada más en ancianos, pero es producto de la educación, de la cultura. Esta inteligencia fluida, de acuerdo a Cattell, es innata, es heredada. No necesita haber tenido conocimientos para que actúe. Y es lo que hace al sujeto, en razón de su espacio, a darle mayor situación a nivel visomotor, mecánico, dinámico, en razón de su desplazamiento y acción. ¿Ok? Entonces, esa es la teoría psicométrica. Las teorías contemporáneas de la inteligencia. Estas teorías tienen como característica, en especial, en fomentar especialmente el desarrollo y formación de la inteligencia del sujeto. O sea, su interés está en el desarrollo y formación de la inteligencia del sujeto, no colectivamente ni socialmente, no como es el caso de los psicométricos que podían tomar en un solo examen a todos en conjunto. ¿Ok? Resuelve problemas de adaptación general del individuo. Por eso es que el individuo donde se mueva lo que va a dejar que se le observe su inteligencia. Cómo él realmente ha superado, ha sobrevivido dentro del ambiente, adaptación, supervivencia dentro del ambiente. Va a dar lugar también que observemos el nivel de innovación, creatividad del sujeto dentro de su ambiente. Cómo se relaciona o interactúa con el contexto, con sus otros coetanos dentro del ambiente. Y también lo otro que maneja especialmente este tipo de teorías contemporáneas de la inteligencia, es cómo y de qué manera controla y regula lo que es su autocontrol emocional. Para todos, entonces, ser inteligente nos va a llevar ¿a qué? A un éxito, pues. A un éxito en la vida a nivel personal, laboral y social. Toda aquella persona que actúa inteligentemente se le ve coherente, estable dentro de su ambiente social. Toda persona que realmente no esté bajo esas características o es que no lo aprendió, tiene una situación de deficiencia leve o es que realmente está al extremo bajo una psicopatología, entonces tiene una situación de retardo mental severo. Por eso aquí en la curvita de Gauss que has visto tú, ¿no? Observamos prácticamente cómo los extremos, especialmente a nivel izquierdo, nos pueden mostrar que hay personas que están en un rango entre un 0,1 a 2% en deficiencia mental, tal vez entre leve y severa. ¿Ok? Entonces, mira, esa es la característica hasta acá de lo que es la característica de estas teorías contemporáneas. La teoría psicogenética es una teoría contemporánea que está directamente vinculada en razón de cómo y de qué manera se ha ido formando en el ser humano las diferentes habilidades o destrezas que realmente ha reflejado dentro de su entorno social. Por eso vamos a tener que Piaget describe en su descubrimiento 4 etapas. La etapa sensorio-motriz de 0 a 2 años, la etapa preoperacional de 2 a 7 años, la etapa operaciones concretas de 9 a 11 años y la etapa operación formal que va a más allá del 11 años, ¿no? Cada una de estas etapas tiene características en precisión. Pongamos la característica especial de la etapa sensorio-motriz es utilizar la parte musculoesquelética con los sentidos, ¿no?
de tal manera que en esa experiencia el niño cada vez más y cada vez más va adquiriendo conocimientos de su medio ambiente, nada más por el efecto hasta de estimulación y reforzamiento que le da el entorno social. En el caso de la preoperacional de 2 a 7 años, el niño aprende, pero aprende bajo una situación lúdica, fantasiosa, imaginativa. Él cree que los dinosaurios existen, por eso es que tiene toda una situación en donde la característica principal es observar a un niño con pensamiento sincrético. No maneja el sentido de realidad. Pero cuando el niño llega a los 7 años, ¿ya? Es un niño en donde esa fantasía se va para adentro y queda en él la parte de la realidad, pero una realidad vista con los ojos de otro. Por eso es que la mayoría de niños a nivel intermedio en las operaciones concretas se enfatizan y se obsesionan en hacer las cosas como diga su profesor, su profesora o como lo diga la mamá o el papá. Pero ahí, ¿qué cosa ocurre? Que hay un sesgo ahí en esta etapa, porque a veces puede ocurrir que mamá y papá no tienen, pongamos, conocimientos como debe de ser y tal vez en vez de enseñarle bien, le enseñan mal. ¿Te das cuenta? Entonces hay aprendizajes buenos y hay aprendizajes malos. Este niño de 7 a 11 años maneja clasificación, reversibilidad, condensación. Puede aprender, es una esponjita que puede aprender múltiples cosas y no necesariamente, ¿no? Nada más algo en donde él se sectoriza o lo sectoricemos. Son niños muy hábiles, muy prácticos, muy inteligentes. Si esa persona que los lleva tiene esa característica, eso es lo que imitan esos niños de esa persona, ¿ya? Mayores de 11 años manejan las operaciones formales. Esas operaciones formales es donde realmente a nivel hipotético deductivo la persona ya abstrae y maneja sus propias ideas y sus propias situaciones en razón de lo que él cree, ¿no? Son personas que tienen la característica de deducir muy bien las situaciones que están en su entorno si es que no están contaminados o estereotipados, ¿no? Por eso es que se habla en razón de ellos que manejan el razonamiento abstracto, ¿ya? Acá vemos algunas tomas en razón del desarrollo. Pongamos en el caso de 0 a 2 años, construyen progresivamente el conocimiento y la comprensión del mundo con la interacción física con los objetos. En la etapa preoperacional de 2 a 7 se define por el uso de imágenes mentales, símbolos, comienza a desarrollar las habilidades comunicativas, ideación de conceptos, ¿ya? Y también tenemos aquí, en el caso de lo que son las etapas operaciones concretas, el niño es capaz de usar la lógica, pero sí requiriendo manipular los objetos, ordenar de menor a mayor los colores, los relaciona, por eso es que clasifica, describe, ¿no? Y relaciona todo lo que está a su alrededor. De 12 años, 11 o 12 años para adelante va a ser la etapa de operaciones formales. Obtienen la capacidad de manipular ideas, razonar, reflexionar, argumentar sobre situaciones. Si son personas a veces un poquito mal llevadas, son personas impulsivas, hiperactivas y realmente discuten de boca a boca con su mamá, con su papá, porque ya su situación hipotética deductiva le hace creer que lo que ellos piensan es verdad, ¿no? Si es que son adolescentes. Pero continuando de la adolescencia para adelante, ya no se habla de operaciones formales, propiamente dicha, sino se habla de pensamiento dialéctico, ¿ya? Que tiene que ver más con la situación de manejar tesis, antetesis, causa-efecto, etcétera, etcétera. Entonces, miren, acá tenemos lo que es la psicología
epigenética de Piaget. El otro teórico que tienes es el Vygotsky. Vygotsky, en cierta forma, ya lo hemos tocado, ¿no? En lo que es bases sociales del comportamiento. Y hay una palabrita que cuando hemos estado en esas bases sociales del comportamiento se te ha replicado, que es especialmente la de internalización. O sea, esa cultura, esa sociedad es internalizada. ¿A través de qué? De la educación. Es la educación que ayuda enormemente a internalizar a esa cultura. O sea, en esa interacción que hay de estos seres humanos con su entorno, la cultura está en el centro, está ahí metida. Y esa cultura, a nivel de una situación pasiva o activa, se va aprendiendo. Por eso los factores que dan lugar a que esto sea posible está relacionado a cómo se mueve lo interpsicológico, que vendría a ser esa cultura, esa sociedad en su conjunto, en razón o representación de los otros. Y en el otro plano individual está lo intrapsicológico, en cómo el sujeto realmente llega y logra extraer ese pensamiento de los otros, o sea, ese pensamiento social de los otros, ¿no? Aquí vamos a tener especialmente lo que es la zona de desarrollo proximal. Todo lo que está en amarillo son las cosas que el estudiante todavía no puede hacer, no conoce, y ahí está ese entorno social que realmente y sutilmente le va dando a nivel de modelos. Todo lo que está en verde es la zona de desarrollo proximal. Cosas que el estudiante puede hacer con un poco de ayuda, como trabajar con sus compañeros en clase para resolver juntos problemas difíciles de matemáticas, ¿no? O sea, es como quien dice, en esa zona de desarrollo proximal el sujeto está todavía, como quien dice, aprestándose a poder entender, a poder comprender lo que está a su alrededor. Y lo azul es cuando el sujeto ya tiene conocimiento, ya puede valerse de aquello que la sociedad ya le transmitió, ya puede valerse de todo aquello que realmente puede manejarlo, dominar en el entorno. Por eso acá dice cosas que un estudiante puede hacer por sí solo, ¿no? Este cuadrito de acá, como tú lo ves, es lo que realmente maneja la teoría del desarrollo próximo, ¿ya? Y esa teoría del desarrollo próximo nada más es la distancia entre lo que el individuo puede hacer, como dice acá la lectura, solo, y lo que haría con ayuda de un mediador más acto competente. Todo lo que está en la lámina de acá de amarillo, ahí están los actos, está la sociedad, está el aprendizaje, está la cultura. Todo lo que está en verde es cómo el sujeto comienza a procesar, comienza a interactuar, comienza a manejar, hasta que internaliza y ya puede él manejarse por él mismo. ¿Okay? La otra teoría que tenemos es la teoría triárquica de Robert Stenberg, ¿ya? Robert Stenberg realmente nos habla de una triple inteligencia que tenemos todos. En algunos momentos las usamos las tres juntas, en otra una más en especial y en otra de acuerdo a las circunstancias, ¿verdad? Ahora, lo que tú tienes que entender es que en relación a esta teoría triárquica de Robert Stenberg, la que más vas a usar en el examen es la analítica, ¿entiendes? Porque en el examen no vas a innovar, que sería la creativa. En el examen sí vas a manejar practicidad, sí, porque tienes que apropiar los conocimientos que tienes a nivel analítico para que los puedas efectivizar, ¿ya? Entonces, pero la base de un examen de admisión está en que manejes conocimientos académicos. Entonces, ¿qué inteligencia utilizas más en un examen? Es la inteligencia analítica. ¿Ya?
Y si te preguntaran, ¿hay otra inteligencia que realmente apropiaría mejor esta parte analítica? Sí, única y exclusivamente sería la práctica. Porque no vas, vuelvo a decirte, tú no vas a crear, a innovar dentro de lo que es el examen. Eso se hace en razón de la praxis, en razón de la práctica, en razón de lo nuevo que estés aprendiendo. Ahí es que se hace eso, de la innovación. Pero fuera de eso, no lo vas a hacer. ¿Ya? Entonces, mira, la inteligencia analítica, considerada también su teoría, ¿no? O componencial, está directamente vinculada a las habilidades lógico-matemáticas y verbales, vinculado al éxito académico. Está relacionado a todos los conocimientos que están directamente vinculados a todos los cursos que tú estás estudiando para lo que es el examen, en el caso que es el examen de admisión, ¿ya? La inteligencia creativa es la teoría experiencial, ¿ya? En donde la experiencia va a enmarcar un atajo, una situación de atajo cognitivo en el sujeto o una situación de innovación o creatividad en razón de una novedad que estén haciendo, ¿no? Entonces ahí, ¿qué cosa es lo que ocurre? El sujeto se va a enfrentar a problemas nuevos y va a automatizar procesos de una manera efectiva para que pueda realmente tener buenos resultados. Pero eso no lo puedes hacer en el examen, vuelvo a repetirte, porque es como que todo lo que es innovación o creatividad es algo que tiene que pasar, como quien dice, su tiempo de prueba para que realmente evidenciemos si es efectivo o no. Una vez que ha sido efectivo, eso realmente se utiliza como parte de una inteligencia práctica. Mira, ya no es innovadora, ¿ya? En el caso de la inteligencia contextual o inteligencia práctica, es la capacidad y la habilidad del sujeto de adaptarse, modelar y seleccionar del entorno en el entorno y de las acciones o competencias o habilidades que tenga para que realmente en el momento saque una situación de resolución de problemas. Pongamos, están en el campo y tienen que prender fuego, ¿no? ¿Qué cosa es lo que va a utilizarse ahí? Ahí lo que va a hacer y ocurrir, si es que no tienes fósforo, nada, es tu inteligencia práctica lo que va a comenzar a moverse ahí en razón de qué hacer, cómo hacer y qué conozco yo para poder hacer, ¿no? Entonces la situación de resolución de problema en ese momento va a tener como característica de que el sujeto saca a la luz todo lo que sabe y tiene como sabido, conocido, tal vez lo que vio en una película, lo que vio en una situación cuando hubo una experiencia con el abuelo, con el tío, y en razón de eso es que va a prender el fuego. ¿Se dan cuenta? Por eso la inteligencia práctica, de acuerdo a la teoría de Robert Sternberg, es mucho más que la inteligencia analítica y la inteligencia creativa. El ser humano con inteligencia práctica es que se ha ayudado a adaptarse y a sobrevivir y tener supervivencia dentro del entorno en el cual se ubica y donde vive. A mayor cosas que conozca el ser humano, va a poder utilizar mayor situación práctica en lo que hace. ¿Te das cuenta? Por eso se dice, más somos nosotros o más utilizamos inteligencia práctica en todo lo que nos rodea. Más utilizamos eso. ¿Ok? Entonces, mira, esa es la inteligencia que está relacionada a la teoría triárquica de Sternberg. Como vuelvo a decirte, en algunos casos se utilizan las tres, en otras se utilizan dos nada más, y en algunas circunstancias se utiliza cada una de ellas de acuerdo a lo que corresponde. Si estuvieras en el proceso de admisión,
o en un examen, la característica que vas a tener que hacer es de que tú vas a tener que utilizar exactamente tus conocimientos en razón de lo que corresponda a cada una de estas inteligencias. ¿Ok? Por eso el ítem te va a llevar a que sea o algo analítico o creativo o práctico. Lo que tú tienes que tener presente es el concepto exacto de cada uno de ellos. ¿Ya? El otro teórico que tenemos está directamente vinculado a lo que es las inteligencias múltiples. Y en esas inteligencias múltiples tenemos a Howard Gardner, ¿no? Y Gardner realmente nos habla, pues, de que existe exactamente varios tipos de inteligencia. Actualmente, mira, los seguidores y lo que plantea Gardner también, es de que tanta es la multiplicidad de la inteligencia que estas 8 que estamos aquí observando, estas 8 no son las únicas. Pero en razón de su teoría, él describió las 8, ¿no? La que es lógico-matemática, naturalista, visoespacial, lingüística verbal, la intrapersonal, interpersonal, corporal sinestésico y musical. Esas 8 él las ha descrito, ¿no? Pero realmente para él actualmente en su teoría dice que son muchas más. Y si describimos cada una cada una de estas inteligencias que habla Gardner, vamos a darnos cuenta que sí, cada una de ellas se multiplica a más, ¿no? Porque pongamos, mira aquí, en el caso de lo lógico matemático, hay quienes tienen habilidades en el álgebra nada más especial que en aritmética o que trigonometría, geometría. Hay quienes tienen habilidades en matemática cuántica, ¿no? Entonces hay una situación ahí que da lugar a que hay una diversidad, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es como en el caso también de la inteligencia naturalista, ¿no? Hay inteligencia natural, esta inteligencia naturalista podríamos dividir, si se puede decir, habilidades de habilidades, pero enorme. Pongamos, si nos vamos nada más al área de las ciencias, hay quienes les gusta la situación de la química, hay quienes les gusta la situación de la física, hay quienes les gusta lo que es la biología. Si nos movemos solo en la biología, vamos a movernos que hay quienes se van más hacia los animales, hay quienes se van hacia los vegetales y hay quienes se van hacia el hombre, ¿no? Pero si observas también bien eso, si nada más hablamos de los animales, vamos a tener que hay gente que ha sacado hasta su tesis doctoral en razón del estudio de las hormigas, en razón del estudio de los delfines o de los tiburones o de los leones. O sea, ahí hay una diversidad que se amplía y se amplía en razón de hablar de conocimientos, de inteligencia, de competencias específicas en una diversidad enorme. ¿Se dan cuenta? Y ni hablar si es que hablamos en lo elemental, a nivel genético, a nivel de la biología, ¿no? Hay especialidades en razón de la genética también. ¿Ah? Si hablamos de la medicina humana, vas a tener tú que realmente hay especialistas en cardiología, especialistas en neumología, en neurología, especialistas en los sentidos, en visión, tacto, presión, ¿no? Especialistas en endocrinología, una diversidad enorme. Por eso es que te digo que él realmente actualmente manifiesta que esas inteligencias no solamente es eso, ¿no? Pero sí en su descripción general de su teoría habla de la diversidad de estas inteligencias, ¿no?
En relación a los naturalistas, mira, está lo que habíamos hablado al inicio de esas personas que trabajan en el campo. Hay personas que trabajan en el campo y su trabajo en el campo está directamente vinculado a acciones que están relacionadas a un conocimiento que tiene que ver hasta con la ubicación del sol, tiene que ver con el aire, tiene que ver con la lluvia, tiene que ver con la tierra. Tiene que ver con las situaciones de las semillas, las situaciones de las excretas de los animales, etcétera, etcétera. Cosas que realmente ellos, muchos de ellos no aprendieron en ningún sitio. Lo aprendieron de generación en generación. Mira. Y es una transmisión de internalización social. Lo que estábamos hablando de Vygotsky, ¿verdad? Entonces, mira, esas características, en razón de esas habilidades, como también creo que algunos de ustedes han de saber que en Ayacucho hay un pueblo que se llama Huanta, ¿no? Y es un pueblo que está directamente vinculado a artesanos de cerámica, en cerámica. Y del más pequeñito al más grande comienzan a moldear, mira, y también por internalización social, comienzan a hacer esculturas muy bonitas, ¿no? En razón de las características culturales de la zona, o si no, también de lo que ellos quieran plasmar dentro de la arcilla. Entonces, esas son, mira, situaciones naturales, ¿no? Que están directamente vinculadas dentro del ámbito de la sociedad, de la característica, ¿no? De cómo los seres humanos interactúan a nivel de su naturaleza, ¿no? Entonces hay eso, y ni hablar en razón de los alimentos, que también es natural, ¿verdad? Hay quienes son muy expertos en las frutas, hay quienes son expertos en verduras, hay quienes son en eso. Y eso hablándolo de lo que está crudo, vamos a ponerlo así, pero hay quienes también manejan las situaciones de lo que es cocinado, que es la gastronomía, que ahora también está como característica que haya muchas personas que se especialicen. Hay quienes se especializan en marino, o sea, en lo que es comidas marinas. Hay los que se especializan en comida norteña, en comida de la costa, de la selva, ¿no? O sea, muy cosas muy sofisticadas que están directamente vinculadas a competencias, mira, aprendizajes, ricos aprendizajes en relación de muchas cosas que realmente ha enmarcado la característica, ¿no? De cómo cada ser humano ha realmente manejado situaciones que vienen de la transmisión social y también de habilidades propias que él haya o ella haya fomentado. A nivel visoespacial, si tú observas bien aquí, cualquiera diría que esa foca está saliendo de un agujero en el piso. Esa parte de la pictórica, de la plástica que manejan algunas personas a nivel de su arte visoespacial, tiene como característica pues de connotarse también en lo que corresponde las situaciones intelectivas, ¿no? Pongamos, hay arquitectos, ingenieros, diseñadores que manejan muy bien las situaciones visoespaciales y la manejan a tal nivel dando como característica a que realmente la correspondiente acción está directamente vinculado a connotar, ¿no? Dentro del entorno bellezas a nivel de su arte, ¿no? Por eso, esto también está considerado dentro de Gartner un tipo de inteligencia. A nivel lingüístico y verbal, bueno, si ustedes se dan cuenta, hay gente que realmente lo que ha escrito después lo vemos. Si has observado, hay varias películas que tienen el nombre del libro que realmente un escritor hizo en un determinado momento.
Esa habilidad lingüística verbal se plasma en la literatura, en los poemas, en novelas, en ciencia ficción, en cosas que realmente después, en razón de su arte, ese personaje, ese literato, se connota en razón de la sociedad, ¿no? Por eso es que todos ustedes saben que nosotros tenemos un premio Nobel. Y ese premio Nobel es, pues, Mario Vargas Llosa, ¿verdad? Y él se connota a nivel de la literatura, a nivel universal, en razón de lo que realmente tiene esa habilidad creativa, ¿no? Una habilidad que igual que todos aquellos que se han connotado, como el que ven en la imagen, Gabriel García Márquez, ¿no? También lo ha hecho. Ahora, ustedes saben también que muchas de esas literaturas tienen la característica de haberse connotado después en el sexto, séptimo, octavo arte, ¿no? que ya hay, ¿no? Que está directamente vinculado a cómo han manejado, ¿no? Libretistas, efectos especiales en razón visoespacial, ahí entra el visoespacial a nivel de los sonidos, a nivel de la vista, de las ilusiones ópticas, cómo es que la inteligencia ha dado lugar ahí a profundizar enormemente lo que ese literato en algún momento plasmó en letras, ¿no? Por eso los que han visto Harry Potter, la literata es la autora, ¿no? Pero realmente el cine, en razón de toda una serie de inteligencias ahí que se movieron a nivel del libretista, a nivel del guionista, a nivel de los efectos especiales, ¿no? A nivel de todas aquellas personas que han interactuado, dieron lugar a que realmente esa película tenga, pues, tenga una connotación muy buena, a tal extremo que no salió una, salió otra y salió otra película, ¿no? Porque realmente se maneja ahí toda una actividad de inteligencia creativa. En ese caso, es, de acuerdo a Stenberg, es una inteligencia creativa, pero de acuerdo a cada uno de ellos, en razón de la acción que desempeñan para poder efectivizar la película, es todo un dominio, pues, de las habilidades que está plasmándose en eso, ¿no? Entonces, mira, aquí tenemos toda una serie de acción que puede establecerse a nivel nada más lingüístico. El inicio es lingüístico, pero lo que sigue para después, en razón de lo que quien realmente impacte en eso, va a dar como consecuencia que se crea figuras que realmente ya no necesitas verlo, sino que necesitas solamente ir al cine o ver la película, ¿no? Entonces son habilidades de personas que realmente hacen posible que el ser humano pueda efectivizar una serie de situaciones hasta de gusto y de placer, ¿no? A nivel intrapersonal, cuando a ti te hablan de inteligencia intrapersonal, es esa inteligencia que tiene que enmarcarte en ti como positivo, tiene que enmarcarse en la persona como alguien que realmente se estima, se quiere, ¿no? Y da lugar a que pueda, pues, precisarse dentro del entorno de una manera loable en razón de lo que quiere hacer, quiere lograr, quiere efectivizar, ¿no? Y eso realmente tiene como característica que el ser humano, pues, para esto maneje una buena autoestima. Alguien que maneja un buen autoconocimiento, maneja una buena autoaceptación, un buen autoconcepto, una buena autoevaluación, son personas que realmente van a ser positivas en lo que ellas quieran hacer y por ende van a demostrar inteligencia. Pongamos, ese médico que va a operar tiene que ir positivo, tiene que ir en confianza de él mismo, de lo que va a hacer. ¿Cómo va a ser que vaya a operar con miedo, con nervio? No puede ser posible.
¿Te das cuenta? Es lo mismo, tú a la hora que vas al examen tienes que ir positivo, tienes que ir con voluntad, tienes que ir con queriéndote, ¿no? Para que realmente des un buen examen, tienes que manejar un nivel de inteligencia intrapersonal en ese aspecto, ¿no? Por eso muchas de las personas que a veces no logran algunas cosas es porque falla su inteligencia intrapersonal, tienen muchos miedos, tienen su autoestima muy tirada por el suelo y da como consecuencia que no manejan pues muy bien las situaciones que están a su alrededor, ¿no? Y pueden fallar porque deja que gane lo que no debe de ganar, ¿no? Que es especialmente los miedos, ¿ok? Lo otro está relacionado a la inteligencia interpersonal. Esa inteligencia interpersonal está directamente vinculada a cómo el ser humano realmente maneja habilidades de contacto, habilidades para llegar al otro, habilidades para moverse con el otro, entender, maneja lo que a ti se te ha dicho en razón de autoestima alta, buena o saludable, mira, ¿te das cuenta? Acepta crítica, critica sin hacer daño, maneja situaciones de objetivos proactivos, domina muy bien el ambiente para efectivizar situaciones de hacer, de crear, de producir, es buen líder, ¿no? Esa son características de personas que realmente manejan una inteligencia interpersonal. ¿Ya? Lo otro es lo que está directamente vinculado a la inteligencia corporal o sinestésica. Esta inteligencia corporal o sinestésica puede ser solo en razón, mira, de manos nada más. Por eso tú tienes una inteligencia sinestésica en tu celular, porque tú mueves tu celular hasta, puede ser con un dedo, con dos, pero lo mueves y lo dominas con agilidad, con mucha experticia, por praxis, praxis, praxis. Pero hay quienes hacen habilidades a nivel corporal que realmente hasta es un arte, como es en el caso de la gimnasia, como es en el caso del ballet, como es en el caso del deporte, ¿no? Habilidades que realmente se connota de otro plano, ¿no? Como es esa habilidad sinestésica en el movimiento a la hora del correr o a la hora de efectivizar una situación de logro, todas son habilidades, ¿no? Y realmente todas las habilidades que realmente enmarca la parte musculoesquelética del cuerpo, a veces tienden a ser pues olimpiadas o deportes, ¿no? Por eso es que nosotros vemos en los campeonatos mundiales de vóley, de fútbol y también de gimnasia, ¿no? Los olímpicos, ¿no? Donde lo que detalla principalmente es la agilidad y la habilidad sinestésica del sujeto, ¿no? Aquí en el gráfico te ponen a una figura que ya podría decirse legendaria en razón de la música, que es Michael Jackson, ¿no? Y él realmente tenía una agilidad y una habilidad, una situación creativa muy rica en razón de lo que era la música y lo que era la danza. A él no solamente se combinaba la inteligencia sinestésica corporal, sino que también él manejaba muy bien la inteligencia musical. Tenía muy buen oído para lo que era la música y hasta creaba música. ¿Se dan cuenta? Por eso es que hay gente que a veces se connota en sus habilidades múltiples y a veces esas habilidades múltiples son las que le hacen posible a que ellos realmente avancen mucho más, ¿no? En razón de lo que realmente ellos hacen, ¿no? Y sean hasta reconocidos, pues, a nivel mundial. Acá tenemos a un músico peruano que realmente resalta enormemente en lo que corresponde a la música folclórica.
Si ustedes observan acá bien, él tiene oído musical, esa es parte de la inteligencia musical, pero aparte del oído musical maneja sinestesia también. ¿Y por qué maneja sinestesia? Porque está moviendo, mira, está moviendo las cuerdas vocales y da lugar a que a la hora que mueve las cuerdas vocales salga una melodía, una música agradable en razón de lo que él quiere plasmar y lo que él quiere transmitir. Pero lo que está ocurriendo también es que a nivel cognitivo él está manejando las situaciones de cómo y de qué manera la trayectoria espacial del movimiento tiene que darse. ¿Se dan cuenta? Hay conocimiento, hay oído musical, hay sinestesia, hay toda una habilidad cognitiva en conjunto en razón de lo que él está logrando. Por eso acá también se ubica inteligencia múltiple. ¿Te das cuenta? Nada más que nosotros lo que vemos solamente es tocar la guitarra y podemos connotar lo que solamente es inteligencia musical, pero tocar la guitarra no es solamente inteligencia musical, sino que a la vez es inteligencia corporal sinestésica, ¿ok? Esta inteligencia también es. Por eso Gardner en todo momento hablaba de que todo esto se efectivizaba única y exclusivamente porque se da lugar a un producto valioso. Mira, ese médico tiene que ser positivo con lo que él quiere hacer, lograr con su paciente. Tiene que manejar el entendimiento, la comprensión de su paciente. Tiene que manejar sinestesia si es que va a operar. Tiene que manejar a la vez la situación espacial, ubicación de cada sector del cuerpo a nivel anátomo-fisiológico. Y si se habla de anátomo-fisiológico, está manejando lo naturalista. Tiene que precisar cantidades numéricas en razón de cuánto da, cuántos 5 miligramos o cuánto es que da de tal remedio, tal producto químico, para que pueda efectivizarse dentro de la operación. No va a poder operar si es que realmente él no sistematizó y no procesó en conjunto todas esas inteligencias. Por eso, ¿qué cosa es lo que dice Gardner? Las inteligencias múltiples se utilizan con la finalidad de obtener un producto valioso. ¿Cuál es el producto valioso? Que te salgan bien las cosas, pues. Ese es el producto valioso. Que el propósito, el objetivo salga bien. Eso es el producto valioso. ¿Ok? El otro que tenemos en razón de las inteligencias es la inteligencia emocional. Esa inteligencia emocional está representada por Daniel Goleman, pero está Solimayer, ¿no? Están varios, hay varios, pero podemos hablar solo de él aquí. Si ustedes ven hacia el lado derecho, observamos a un corazón agarrado de la mano de un cerebro, ¿ya? En la metáfora se dice que somos 80% corazón, o sea, emoción. Somos 80% emoción y somos 20% razón. Cuando el sujeto no tiene inteligencia emocional, lo que hace es que ese 80% aplasta a la razón. Por eso algunos de ustedes en los exámenes han visto cómo es ese aplastar. No me acuerdo, lo tengo en la punta de la lengua, estoy tenso, estoy nervioso, se vienen ideas porque es la poca inteligencia emocional que da lugar a que realmente no actúe tu cerebro al propósito, sino el cerebro comienza a actuar creando ideas estereotipadas. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar
adecuadamente las relaciones. Por eso es que tiene varios componentes. El primer componente que tiene que tener es el autoconocimiento. ¿Quieres tener buena inteligencia emocional? Conócete bien. Conócete bien entre lo que es tus intereses, lo que es tus dificultades, lo que es tus fortalezas. Conócete bien. Si tú no te conoces, entonces no puedes actuar con inteligencia emocional. Al no conocerte bien vas a caer a descontrol emocional. Y si es que hay descontrol emocional, entonces tu interés, tu meta, tu objetivo en el cual estás pensando para moverte, no lo estás focalizando bien. Y va a repercutir en las relaciones sociales con tu entorno y también en la empatía que debes de tener en razón de los otros. Por eso, estos componentes están directamente vinculados a una autoestima alta, a una autoestima saludable, a una autoestima loable, buena en el entorno. Porque acuérdate cuando se te habló de autoestima, única y exclusivamente la autoestima alta, saludable, la buena, está relacionada cuando el sujeto ha realizado un buen autoconocimiento. Si esto ya lo ha realizado, es de hecho que todos estos componentes van a caer por su peso. Pero si el sujeto no ha realizado un buen autoconocimiento, la consecuencia es de que realmente va a tener descontrol emocional, no va a estar bien fijado en sus objetivos, va a tener problemas en las relaciones sociales. Por eso la inteligencia emocional es muy básica también. Y es muy importante que entiendas que realmente con inteligencia emocional sí puedes hacer en el hoy. Pero si esa inteligencia emocional no está concisa, no está reforzada, no está bien fortalecido, es porque estás viviendo en el pasado o estás caminando en el futuro. Dos cosas que el ser humano no debe hacer, no debe de usarlo, porque tú no puedes levantar ni muertos ni tampoco puedes ver el futuro. Así que ni pasado, ni futuro, solo presente. En el presente, confiado, seguro, actúa, acciona, estudia, practica, repasa, ejecuta acciones académicas que te favorezcan para que realmente esta relación entre lo que es lo emocional y lo que es la razón puedan enlazarse y puedan concretizarse. ¿Te das cuenta? Por eso hay que considerar eso, ¿no? Y vuelvo a decirte, la mayoría de las personas fallan más porque no tienen inteligencia emocional. A veces pueden saber mucho, pero en el examen se olvidan de todo, porque les falló la inteligencia emocional. ¿Ok? Entonces, vámonos. Si tienes alguna pregunta hasta acá, ¿tienes algún comentario, alguna pregunta? ¿Aló? Sí, profesora, una consulta. Con, ¿Sí? res- con respecto a las pruebas que miden el cociente intelectual, mayormente solo miden el razonamiento lógico abstracto. ¿Ya? ¿Sí? Miren eso porque se supone que te enseñan a ti en lo académico, te enseñan a ti a llevar procedimientos que vayan hacia una lógica de causa-efecto. ¿Te das cuenta? Pongamos, si tú aplicas una fórmula te lleva a extraer a una situación deductiva. ¿Sí o no? ¿Te das cuenta? ¿No? Lo que Sí. tiene de característica lo psicométrico es que te llevan exactamente a que se cumpla un patrón dado por un formulismo o un constructo o una ley
o un teorema en el caso de lo que sean las ciencias matemáticas, ¿no? Ahí está sujeto a una fórmula, a una formulación. En el caso de los conocimientos que están directamente vinculados a otras materias, ¿no? Está directamente relacionado a cosas exactas hechas en razón de que tú tengas que haber razonado y tengas que haber concluido igual que esa teoría. Por eso es que cuando a ti te dicen, de acuerdo a la teoría tal, qué cosa es lo que ocurre, de acuerdo a la teoría tal, tienes que ponerte en el papel de la teoría tal. ¿Te das cuenta? Entonces te enmarca y te sesga que solamente contestes a nivel académico. ¿Me entiendes, Carol? Sí, profesora. ¿Aló? ¿Ya? En cambio, las teorías contemporáneas no hacen eso. ¿Por qué no hacen eso? Porque consideran en todo momento, consideran al ser humano en razón de lo que él haya aprendido. ¿Te das cuenta? En el caso de las teorías psicométricas es colectivo, es múltiple, se supone, por eso mira nada más en ejemplo. ¿Qué se espera en el examen de la pre o de admisión? Que todos contesten igual, ¿verdad? Eso es lo que se espera. O sea, ya está marcado que la situación lógico-abstracta tiene que ser de la misma respuesta, de la misma forma. ¿No? Imagínate que lo tome una teoría contemporánea o la teoría contemporánea en el examen de admisión. Tendría que hacer y fijarse en razón de cada persona para poder evaluarlo. No podría marcarlo de la forma como lo hacen los psicométricos, que sí puede dar lugar a que sea colectivo. ¿Ok, hija? Muy bien. Pasamos a lo que es la práctica. ¿Ah? En la práctica, ¿qué tenemos? La número 1 dice: el estudio de la inteligencia sigue siendo polémico porque algunos especialistas se enfocan en la resolución de problemas solo de tipo cognitivos, otros afectivos y otros adaptativos. Sin embargo, existe consenso sobre algunos puntos. Determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. El CI es un parámetro que mide básicamente el razonamiento lógico abstracto. ¿Ya? 2. La eficacia y rapidez en resolver un problema son indicadores de conducta inteligente. ¿Ya? 3. Los test de inteligencia miden y pronostican con exactitud el éxito personal. Mira lo que has estado preguntando. ¿Ah? Y 4. La edad mental es el puntaje promedio en un test que obtiene un grupo etario. ¿Cuál sería ahí la respuesta correcta en este ítem? A ver, seguro ya han contestado porque está fácil. Oh, está triste. Ah, ya hay alguien que contestó. Ahí nos dice Rodas, Guaraca, Suma. Aida nos dice la E. ¿Hay alguien más que... Ah, Daisy también nos dice la E. ¿Hay alguien más que esté en contra por... ¿Mm? Bueno, vamos y comenzamos con ella porque la hora vuela. Mira, el CI es un parámetro que mide básicamente el razonamiento lógico abstracto. Eso es lo que le hemos estado hablando ahorita con su compañera, ¿verdad? La eficacia y rapidez, eficacia y rapidez. Por eso dice así el concepto dice competencia y velocidad. Eso te dice el concepto, competencia y velocidad. Entonces, sí está relacionado a la inteligencia, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ese es verdadero.
Los test de inteligencia, test de inteligencia. Acuérdate, colectivos. Miden, pronostican exactitud, el éxito personal, individual, colectivo, individual. Ahí está la contradicción ya para que le pongas falso. ¿Ok? Y la última dice, la edad mental es un puntaje promedio, se tiene que ubicar en un promedio de la muestra, en un test que obtiene un grupo etario, o sea, en un grupo que tenga situaciones afines, ¿ok? Eso es verdadero. La respuesta correcta está en la E. Número 2. Una niña de 4 años está jugando en el comedor de su casa y accidentalmente golpea la mesa con su muñeca. Después de escuchar el sonido del golpe, la niña le dice a la mesa, mesa mala, hiciste que mi muñeca se lastimara. Tienes que pedirle perdón, ¿no? O decirle perdón. Considerando las etapas descritas por Piaget, señale el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. El caso en mención ilustra la noción de permanencia del objeto propia del estadio sensorio-motriz. La niña está atribuyendo intenciones a la mesa, como si fuera un ser vivo, lo cual evidencia su pensamiento reversible. El pensamiento de la niña se vincula a las características propias del estadio preoperacional. ¿Cuál es la respuesta correcta? A ver, seguro ya la tienes también porque ya ahí está visto el resultado de acuerdo a las etapas. A ver, ¿cuál es la respuesta correcta? A ver, ahí hay alguien que ya contestó. Ariana E. y Sumac E. Me quedo con ellas por la hora, ¿ya? Y sí, es la E. El caso de mención ilustra la noción de permanencia del objeto sensorio-motriz. La permanencia del objeto no es en la etapa sensorio-motriz, ¿ya? Está más en lo que es la preoperacional, ¿verdad? La niña dice, la niña está atribuyendo intenciones a la mesa como si fuera un ser vivo, lo cual evidencia pensamiento reversible. Pensamiento reversible es característica de la etapa lógico concreta, ¿ok? Y el pensamiento de la niña se vincula a las características propias del estadio preoperacional, sí. Fantasioso, lúdico, animista, sincrético, sí, esa es la respuesta. ¿Ok? Nos vamos a la número 3. Y lo contestamos de frente, Amaya. El psicólogo inglés Charles Spearman planteó una teoría bifactorial de la inteligencia en 1923. En ella utiliza varios conceptos centrales. Relaciones dichos conceptos con los ejemplos compatibles. Lo que es factor general es con C. Rosaura es tan inteligente como sus padres. ¿Ya? Lo que es el factor específico es con A. Isidro destaca en matemática gracias a la educación de su colegio. Y lo que es análisis factorial es con B. Segundo, usa un recurso estadístico para identificar ítems que mide lo mismo. La respuesta está en la letra A. ¿Ya? Las claves que tenemos son 1E, 2E, 3A, 4D, 5B, 6E, 7E, 8D, 9C y 10E. ¿Ok? Dense cuenta que realmente dentro de las características generales estamos hablando de dos tipos de inteligencias o de teorías de inteligencia. Las clásicas o psicométricas y las contemporáneas.
Que diga clásicas no quiere decir que ya no se usan, se usa. ¿Entienden eso? Y justo las más que se usan en los colegios y en los exámenes son las psicométricas. Y las contemporáneas son en casos que realmente ameriten situaciones de exploración y de investigación individual y personal del sujeto. Por eso, estas son las que realmente están sesgadas en razón de la característica académica. Las personas que no tengan competencias académicas y entren a un examen donde la medición es psicométrica, es de hecho que van a salir con un detalle de evaluación baja. Por eso es que pueden salir hasta con un tipo de situación normal bajo, como ven acá, 80 entre 89. Vuelvo a decirle, se sesga porque realmente solo mide lo académico, ¿ya? Personas que no han estudiado nada siempre van a salir normal bajo. Siempre va a ser así. Pues hay que tener, de acuerdo a qué cosa nos van a tomar, tenemos que prepararnos. Y en razón de eso es que tú te preparas día a día en las materias que estudias para que realmente puedas tener pues el conocimiento que corresponda, ¿verdad? Porque tú ya sabes que es académico lo que te va a medir el examen de admisión. Muy bien, jóvenes, nos estamos quedando acá. Nos vemos la próxima. Esta semana que viene no nos vemos. Nos vemos de esta semana la otra, que sería el martes 7, es el que nos estamos viendo con la semana 11, que ya comienza lo que es aprendizaje, específicamente aprendizaje conductual. ¿Ok? Nos vemos, jóvenes, que les vaya bien a todos y un feliz año, que lo reciban bonito. Que les vaya bien. Gracias a todos ustedes.